Hola, buenos días. Muchas gracias por estar conectados con nosotros y por estar interesados en este curso virtual de atención de pacientes y actualización en cáncer de mama que está creado por la Clínica Vida Fundación. Mi nombre es Ana María Carvajal Barrera, soy parte del equipo de mastólogos de la clínica y hoy vengo a conversar con ustedes un poco sobre el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama, un update de las guías nacionales e internacionales a la fecha, octubre de 2024. Las principales guías internacionales que tenemos en cuenta, tanto mastólogos, radioterapeutas, patólogos, radiólogos y oncólogos clínicos, son las guías de la ASCO, de la Sociedad Americana de Oncología, las guías de NSCN, que también son americanas, y las guías ESMO de la Sociedad Europea de Oncología. Tenemos otras guías también, sobre todo que no son guías, sino revisiones que podemos tener en cuenta de acuerdo al momento y al paciente que tengamos al caso que tengamos que revisar. Las más usadas internacionalmente son las guías de la NCCN, inclusive se han extendido más allá de los límites solo del tratamiento para cáncer de mama. Y ya de acuerdo a la región, tenemos las guías americanas y las guías europeas, pero igual, nosotros podemos compartir el conocimiento de todas las guías. Todas están libres en la página de cada una de las guías, pues de las sociedades, y también se pueden consultar pues desde cualquier biblioteca médica que tengamos disponible en el país. Entonces, nos vamos a basar un poquito en estas tres. Y para la referencia de la guía nacional, tenemos la guía del Instituto Nacional de Cancerología con el Ministerio de Salud. Esta guía salió por primera vez en el 2013 con una revisión importante de la literatura con estrategias estadísticamente muy buenas y muy fuertes, y se hizo una actualización de algunos de sus puntos en el 2017 para ser finalmente publicada en el año 2019. Las guías internacionales tienen revisiones de artículos y análisis, como algo así como unos metaanálisis y revisiones de la literatura, y de esos dan unos consensos. Las guías de ASCO y las guías de ESMO publican en revistas y publican en su página web las actualizaciones, mientras que la NSCN tiene su propia plataforma donde va actualizando varias veces al año todas las guías. Las guías del Ministerio Nacional las podemos encontrar en la página web del Ministerio de Salud o del Instituto Nacional de Cancerología. Entonces, vamos a empezar un poquito como las más globales. Las guías de NSCN tienen varios, digamos, subgrupos de investigación y de diagnóstico y de tratamiento. Las generales actualmente van en la versión 5 del 2024, actualizada a octubre 15 del 2024, recientemente publicadas este mes. Su objetivo principal es hacer el diagnóstico, hacer las estrategias de diagnóstico y detección de cáncer de mama, así como el tratamiento por estadios, y también hay unas guías especiales para las pacientes y la reducción del riesgo. Si tenemos en cuenta las de screening y diagnóstico, la última versión es de abril 9 del 2024, la versión número 2 del 2024, y tiene, por ejemplo, en sus algoritmos manejo pacientes con implantes mamarios, con masas palpables, con síntomas, con secreciones por el pezón, con cambios en el pezón, con masas axilares. Incluyó en las revisiones de 2024 hombres cisgénero, entonces ya con mamas que tienen procesos de feminización, mamas masculinas que no se han incluido en otras guías, y tiene todas estas observaciones. Yo personalmente considero, y mi grupo donde fui formada, donde trabajo, con los residentes, que tienen una amplia, digamos, son claras para los médicos generales, para los ginecólogos, inclusive para nosotros los mastólogos, en el abordaje de ese montón de síntomas asociados a la mama antes de tener un diagnóstico de cáncer. Es muy fácil cuando ya la paciente llega con la biopsia y tenemos el diagnóstico de cáncer, pero el camino para llegar allá no es tan fácil siempre, no es tan blanco, es gallina lo pone, no es tan claro. Entonces, estas guías nos orientan mucho a qué hacer cuando la paciente está consultando por un síntoma u otro asociado. Entonces, de acuerdo con la edad que tiene la paciente, los síntomas que trae, las imágenes,
sus condiciones, cómo vamos a enfocar a esta paciente. Son muy amigables para leerlas y la verdad es que se actualizan mucho. Por ejemplo, aquí traigo, digamos, el abordaje de una paciente que consideramos que sea de riesgo. Entonces, tiene cuántos años la paciente, tiene síntomas y de acuerdo con eso te va guiando en el algoritmo si la paciente necesita solo un examen clínico o empezar con alguna imagen o remitirse a la guía de riesgo alto de pacientes donde ya necesitaría consejería y unos estudios adicionales. En esta misma guía de diagnóstico y screening aparece cuando tengo riesgo alto de la paciente, yo cómo le voy a hacer el seguimiento. O sea, no solamente el diagnóstico inicial de riesgo, sino yo cómo voy a seguir esa paciente. La mayoría de las pacientes de riesgo las seguimos los mastólogos, pero a veces no damos abasto o el sistema pone las pacientes, digamos, en unas clínicas de supervivientes, de sobrevivientes o en clínicas a cargo de ginecólogos o médicos familiares que lo hacen muy bien, pero entonces vamos actualizando con la frecuencia que se tienen que mandar los exámenes y qué tipo de exámenes vamos a hacer a estas pacientes. Para la categoría virus también tiene como su estándar basados en las últimas actualizaciones del Colegio Americano de Radiólogos. Recordemos que es una guía americana. Entonces, ese no ha cambiado mucho. Categoría cero necesita un estudio adicional, bien sea ecografía, tomosíntesis. En Colombia ya tenemos también mamografía con contraste, que es una muy buena herramienta para pacientes con mamas densas y para dificultades diagnósticas en la mamografía general. Categorías uno y 2 seguimos tamización. Categoría 3 requerirá un control a los 6 meses, ya se definiría de acuerdo con los hallazgos, si se hace con ecografía o con mamografía. Categorías 4 y 5, biopsia. Y categoría 6, pues es un seguimiento de paciente que está en tratamiento con diagnóstico actual de cáncer. Les mencionaba que NSCN tiene un subgrupo adicional de una guía aparte, que es la guía de reducción de riesgo para cáncer, pero es todo el enfoque de la paciente de riesgo. Entonces tenemos desde qué hace una paciente de riesgo, que esa coincide en ambas guías, en la que acabo de presentar y en esta, pero ya cuando tengo identificada a la paciente, yo qué le puedo ofrecer. Lo que se considera, digamos, comúnmente en el ambiente es que solamente se puede ofrecer la cirugía reductora de riesgo, pero en realidad tenemos las otras estrategias, como los medicamentos, la vigilancia, y si hay un síndrome de mama ovario, también dónde viene, en qué momento sería la oforectomía u otras intervenciones de riesgo. Entonces, esta guía ya nos explica todo. Es muy especializada para este subgrupo de pacientes. La última actualización fue del 28 de agosto, pero te puede consultar pues en el caso necesario. Por ejemplo, vamos a mencionar elementos que hacen a una paciente de riesgo. Historia familiar de cáncer de mama, aumento de edad, pues más de 50 años o menos de 50 años, la raza de la paciente, los factores en su estilo de vida, por ejemplo, el índice de masa corporal sigue siendo el límite de 30, si consume alcohol, más de 7 gramos al día, si utiliza o no o ha utilizado terapia de reemplazo hormonal, edad de la menarca, si fue antes de los 12 años, nuliparidad, también mencionan baja paridad, la edad del primer parto sigue siendo un límite de 30 como un riesgo, si tiene una menopausia tardía mayor de 53 años, si ha tenido un antecedente de carcinoma lobular in situ o hiperplasias ductales con atipias, cuántas biopsias previas ha tenido la paciente, si además tiene una mama densa. Ojo, porque ya la mama densa se vuelve un factor de riesgo, no solo para iniciar tamización temprano, sino también para poner esa paciente en un subgrupo que amerita una valoración más frecuente y, digamos, más puntual, con estrategias diferentes y han bajado riesgo tener la menopausia, pues se ha visto eso y también se menciona tener la menopausia a los 45, utilizar algún agente reductor de riesgo en casos específicos como el tamoxifeno, hacer actividad física, lo que OMS recomienda es 300 minutos semanales y la lactancia sigue siendo como un protector. Entonces esta tabla me gusta, es clara, es concisa y ni siquiera tiene que ser, digamos, de manejo especialista, sino que todos podemos acceder a ella para enfocar en la paciente que tenemos. Y ya lo que es la guía de tratamiento como tal, incluye el tratamiento para carcinoma ductal in situ, que es el estadio más temprano de cáncer de mama, tratamiento para carcinoma ductal invasor, ya quedó excluido completamente carcinoma lobulillar in situ, ya sabemos que se considera una neoplasia
que no es un cáncer, que no tenemos que tratar, sigue siendo neoplasia o carcinoma lobulillar, pero su nomenclatura por el tratamiento ya simplemente pues ya se personaliza, pero puede ser observación, seguimiento, no tiene que tener radioterapia ni hormonoterapia necesariamente. También incluye esta guía es bien amplia, les mencionaba que incluye inclusive hombres cisgénero, pero también tiene reconstrucción mamaria, cáncer, qué hacer en la menopausia, el manejo de la menopausia en estas mujeres, sobre todo después de tratamientos con quimioterapia, carcinoma de mama en hombres, carcinoma metastásico, carcinoma inoperable, manejo de la fertilidad, tumor filodes, enfermedad de Payet, carcinoma de embarazo, carcinoma inflamatorio, como estas condiciones especiales. Entonces también pues son apartes que tiene la guía para podernos mover como en el manejo de estas pacientes especiales. La segunda guía que menciono es la otra americana, la guía de la Sociedad Americana de Oncología Clínica. Esta incluye tanto cirugía y manejo y diagnóstico como las líneas de tratamiento. Las guías se van actualizando pues, de acuerdo a cómo van saliendo los últimos medicamentos que se ha visto en sobrevida, que se ha visto en que las pacientes tengan acceso a los recursos, qué estudios hay en curso y que se haya visto aprobado. Tenemos una ventaja en Colombia y es que INVIMA aprueba muy rápido la mayoría de los medicamentos. Entonces, inicialmente uno decía, mencionar estos medicamentos que usan en otros países para nosotros es irrelevante, pero ya, porque solamente entraban como por laboratorio o por estudios de investigación, pero el INVIMA ha abierto mucho sus posibilidades y ya tenemos acceso casi en todo el sistema de salud a la mayoría de los medicamentos en todos los escenarios, en escenario primario, en escenario adyuvante y en escenario metastásico o progresión. Entonces, las guías de ASCO incluye revisiones de artículos, van publicando y van actualizando. No se actualizan completas, sino que se van actualizando secciones de acuerdo a la necesidad que tenga el momento de lo que va apareciendo de los medicamentos y las cosas, pues las nuevas tecnologías. Incluye también cirugía. Hay una sociedad americana de cirujanos que tienen vías pues, de manejo quirúrgico, pero digamos el estándar es la de la Sociedad de Oncología. Por ejemplo, esta última publicación habla de quimioterapia, del uso de la quimioterapia primaria, la terapia endocrina y las terapias target para cáncer de mama. Y la forma de presentación es bien amigable también. Se observan algoritmos, entonces ya uno ubica a la paciente, mi paciente, qué tipo biológico tiene, qué subtipo biológico tiene de cáncer, qué manejo le estoy dando, qué edad tiene la paciente y de acuerdo a eso pues se plantean diferentes estrategias. Si podemos ver en este algoritmo tiene inclusive la dosis y el tiempo por semanas que se va dando a la paciente, entonces es digamos muy asequible para todos. Pero también tiene otra forma de presentación. Esta es otra de las actualizaciones que han hecho y es una en lo que más se ha hecho énfasis en los últimos años, que es el manejo del carcinoma hereditario. No solo en el diagnóstico y coger las mujeres de riesgo y que tienen carcinoma hereditario, sino además después de que yo lo tengo, ese subgrupo de pacientes, qué tratamiento adicional va a tener. Diferente de las mujeres que no tienen carcinomas, que no tienen mutaciones germinales, que no tienen carcinomas asociados a su árbol genealógico. Entonces, también hay una forma como de infografía que se presenta, es cómoda para todos los que trabajamos con el cáncer, donde dice exactamente ellos qué recomiendan hacer en estas pacientes, cómo vamos a seguir, si tiene mejor evidencia hacerle a ella cirugía o hacerle manejo con disminución de riesgo con terapia hormonal, si puede o no puede recibir radioterapia y el seguimiento que va a ser especial en estas pacientes. Entonces, bueno, están disponibles y son muy amigables para todos. La estrategia que siempre utilizan es una pregunta y a partir de esa pregunta, entonces hay un consenso de expertos, se hace toda la revisión de la bibliografía y empiezan a poner todas las recomendaciones. En algunas publicaciones ellos mencionan con respecto a la anterior actualización que se ha cambiado, que se quitó y que se puso, pero la mayoría de las veces simplemente están agregando porque casi nunca pues, se quitan como grandes cosas, no, se pulen y se definen conceptos, límites de edad, se ajustan dosis, pero entonces se pasa la pregunta, le dice, ¿qué será mejor para esta paciente? Si yo tengo esta paciente, ¿cómo le voy a dar? ¿Qué tipo de evidencia quedó? ¿Qué dijo el consenso? ¿Quedó fuerte? ¿No quedó fuerte? Para tomar la decisión. Cuando se hace la revisión de la guía nacional
Y de las guías que hacemos en los grupos clínicos de trabajo, tenemos en cuenta obviamente la evidencia y la revisión que han hecho estas publicaciones para nosotros coger los artículos de ahí y tener en cuenta esa evidencia para basarnos también nosotros cuando hablamos de la adaptación de las guías que nos pide obviamente la ley colombiana para poder trabajar con nuestras pacientes. Las otras son las guías ESMO, que son las europeas, es la contraparte americana, van de la mano y los artículos grandes que se toman para la toma de decisiones de los medicamentos adyuvancia son los mismos. Entonces, vamos a tener casi siempre la misma cantidad de pacientes, los mismos casos y los mismos estadios que tenemos en la americana. Pero obviamente los europeos usan más la europea y los americanos más la americana. Confirmado pues también ya, digamos, con los especialistas que nos cuentan y con las revisiones por inteligencia artificial. Esta es la última actualización que tienen, que se publicó online en diciembre del 2023 y ya salió en revista en febrero del 2024 y es el tratamiento para cáncer de mama temprano. Las estadísticas internacionales han mostrado que ya el cáncer de mama ha pasado de ser estadios localmente avanzados a ser estadios tempranos en el mundo desarrollado y también en países en vías de desarrollo. Entonces, apuntarle al tratamiento temprano del cáncer es una de las buenas estrategias para aumentar, obviamente, la supervivencia de las pacientes y disminuir los costos para el sistema de salud global. Estas guías incluyen el diagnóstico e imagen para cáncer de mama, la estadificación, que aprovecho y digo que cada vez la estadificación se está escalando en todas las guías. Hace unos años había que estadificar con tomografías y con estudios de extensión a todos los estadios por la JCC-TNM, desde el estadio 1 hasta el estadio 4, y actualmente la estadificación solamente se hace en estadios localmente avanzados, de estadio 3A en adelante, con tomografías y gamografía o con PET. Eso pues dicen estas guías. Y también la guía de NICE, no la había mencionado porque es la guía del Reino Unido, no es tan usada globalmente, pero tiene las cosas muy claras y puntuales y está de acuerdo con estas dos guías. Entonces, ellos, todas este montón de consensos clínicos se han puesto de acuerdo para que la estadificación en los cáncer temprano no sea con tomografías y solamente digamos, sea exclusiva de las pacientes que tengan síntomas al momento del diagnóstico. Entonces, la paciente refiere síntomas, ahí sí se hacen los estudios dirigidos al síntoma, pero si la paciente está asintomática, no se hacen estudios de estadificación. Con respecto a la enfermedad temprana, dan sus opciones de tratamiento y en el seguimiento también se ha escalado mucho en todas las guías y ya no se hacen de rutina estudios periódicos con gamografías, con tomografías o con PETs. Ya lo que se hace simplemente se dirige al síntoma, si la paciente tiene algún síntoma o si tiene al momento del diagnóstico alguna lesión para seguir en seguimiento. Entonces, tanto en la estadificación como en el seguimiento, las guías siguen descalando y esto se ve en esta guía, aunque es de un cáncer temprano, pues en el diagnóstico y en el seguimiento de las pacientes. Y también hay una parte parecida a NSCN donde aparecen las condiciones especiales en casos de hombres, en embarazo, en algunas enfermedades con condiciones especiales. La forma en que presentan, además de la guía completa, son algoritmos que son también muy claros. Entonces, por ejemplo, este algoritmo que es en general del tratamiento nos menciona que todos los pacientes que son con tumores que expresen receptores hormonales van a recibir hormonoterapia. Si la mujer tuvo frectomía o está en menopausia, puede recibir bifosfonatos adicionales a su tratamiento hormonal. Si las pacientes tienen receptores hormonales ER2 negativo, pueden empezar con quimioterapia neoadyuvante o con primaria o con cirugía primaria y luego terapia sistémica en caso de requerirlo. Si la paciente es ER2 enriquecido al momento del diagnóstico, pues tiene posibilidades de acuerdo con el estadio clínico, de empezar con quimioterapia primaria o con cirugía primaria. Y si es un carcinoma triple negativo, también solamente los estadios muy chiquitos, los T pequeños, estadios tempranos, empiezan con cirugía primaria, la mayoría con terapia sistémica. Entonces, digamos que esto es un común denominador en todas las guías en el tratamiento y cada una pues presenta su algoritmo de manera. Otro de las nuevas que pusieron es en las estrategias de reducción del riesgo en cáncer hereditario de mama y ovario. Entonces vuelvo y menciono, la parte heredofamiliar es muy fuerte recientemente en las publicaciones en todas las guías.
Entonces nos menciona los principales genes que están asociados, qué abordaje de acuerdo al gen, porque no solo están asociados a mama y ovario, sino también a otros tipos de tumores en el cuerpo, qué estrategias tenemos de manejo, qué medicamentos podemos usar, si se beneficia o no del manejo quirúrgico y obviamente el énfasis de la consejería, que la consejería genética en mujeres con mutaciones tiene que ser transversal al tratamiento, desde el momento del diagnóstico y hasta siempre por actualizaciones y por el enfoque que tiene con su familia. También en Colombia ya pues tenemos consejeros genéticos en todas las ciudades y si no, se hace de manera virtual y eso nos ha facilitado incluir a muchos pacientes dentro de este subgrupo poblacional de tratamiento de mujeres con antecedentes y con mutaciones confirmadas. La guía nacional, entonces les mencioné ahorita, es la del 2019, que se hizo la revisión en el 2017, el Instituto Nacional de Cancerología. Incluye no solamente el manejo de cáncer, sino la detección temprana y tratamiento. Se actualizó como un punto de buena práctica que para la detección temprana de la mamografía se puede usar independientemente de la edad, siempre y cuando tenga síntomas con mamografía y con ecografía. La mamografía sigue siendo a partir de los 50 años por esta guía clínica, pero si miramos las otras guías, puede bajarse hasta la edad de 40 años la tamización de acuerdo con los síntomas y el riesgo de la paciente. Y ahora no se recomienda la realización del autoexamen de una manera de tamización o rutinaria, sí como estrategia de autoconocimiento y de conciencia. Pero desafortunadamente la cobertura de la mamografía no es todavía tan amplia en el país y vemos que hay muchas campañas con el tema del autoexamen. Finalmente decimos, es preferible que una mujer se mire al espejo a normalidades y se haga autoexamen y palpe, ya que no tiene mamografía para que consulte, pero lo ideal es que tenga el acceso a esa mamografía. Entonces seguimos pues ahí insistiendo como en las políticas de salud pública para que tengamos más acceso las mujeres del país a la mamografía. Los algoritmos de manejo que presenta las guías son amplios, son claros, están para cáncer de mama temprano, localmente avanzado, cáncer de mama metastásico y cáncer de mama familiar. Es lo que tenemos en las guías. Las guías se pueden visitar todo el tiempo en la página web del Instituto del Ministerio de Salud. No tengo, digamos, más específico todo porque esta guía finalmente es del 2019. Si bien es la que en todas las aseguradoras tenemos que tener en cuenta porque es la guía del instituto, lo que hacemos es adoptar guías internacionales como las que acabamos de mencionar y por eso es tan importante tener el concepto internacional, puesto que la guía nacional está atrasada un poco en algunos años y no tiene en tratamiento de carcinoma metastásico localmente avanzado, segundas y terceras líneas de tratamiento no está tan actualizado, así como en las pacientes con carcinoma de mama heredofamiliar. Entonces, mientras volvemos a hacer una actualización porque requiere mucho tiempo y dinero, pues adaptamos las otras guías internacionales que tenemos para garantizar el mejor manejo de nuestros pacientes. Entonces, como conclusiones grandes en esta actualización, este update de las guías, tenemos que ya no hay tantos exámenes de extensión como había antes, ni tantos exámenes en el seguimiento de las pacientes. La tamización la hacemos de acuerdo al riesgo de la paciente y desde las historias clínicas, desde cada paciente, su familia, la atención del médico general, el especialista, el cirujano de mama, vamos identificando qué paciente tiene más riesgo que la otra para irla poniendo en un subgrupo donde necesite mayor, digamos, mayor seguimiento y más tamización. Se lo hacemos saber a la paciente, creamos esa conciencia y esto se va volviendo un voz a voz. El cáncer de mama ya no es un tratamiento general, el tratamiento de cáncer de mama es personalizado para cada paciente, de acuerdo a sus receptores, de acuerdo al HER2, de acuerdo a la edad del paciente, a la localización, a la estadificación inicial del cáncer. Entonces, ese tratamiento es personalizado, ya no somos tan generales, eso también es importante que el paciente lo sepa, porque el mito de que la quimio y todo, pues claro, la quimio es un tratamiento fuerte, pero cada vez con las estrategias target y la inmunoterapia podemos mejorar la calidad de vida y se ha notado que tenemos más, no solo más supervivencia libre de enfermedad, sino también calidad de vida en los pacientes. Algo que ha cambiado mucho también en las guías recientemente es el manejo de la axila y las imágenes en las axilas. También nosotros aquí en Colombia vamos cambiando eso, tenemos en cuenta eso en los diferentes grupos de trabajo y muy importante para las pacientes tener asesoría global del riesgo.
Creo que todas las mujeres deberíamos tener el conocimiento desde la asesoría y enfocarnos ahí con nuestros médicos familiares o nuestro médico de familia, nuestro médico de cabecera, para lograr la mejor tamización y detección temprana del cáncer de mama. Esto es lo que les quería compartir. Ya saben que las guías están disponibles todo el tiempo y las actualizaciones también. Con la inteligencia artificial pueden ayudarse a buscar las herramientas, una leída de los algoritmos, una repasada con alguna frecuencia para no irse quedando atrás como en las actualizaciones. Y gracias por acompañarnos.